Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Nuevamente bienvenidos en esta oportunidad, de esta tercera conferencia. Es la penúltima, el día de mañana concluimos. Y hemos estado meditando en la palabra de Dios. Y hace un momento nuestro hermano Enoch leía el texto que dice que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y hemos estado viendo el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulo 13, y vamos a seguir meditando. Y ya veíamos, hemos venido descubriendo poco a poco lo que significa esta profecía. Y nos hemos dado cuenta, bueno, que es una bestia distinta, una bestia que tiene una mezcla de diferentes animales, y hoy vamos a ir un poco más a analizar, y precisamente toca ver la supremacía papal y la herida mortal. ¿Y en dónde nos basamos en esto? Bueno, el libro de Apocalipsis capítulo 13, ahora vamos a ver el versículo 2. Ya lo habíamos visto, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y aquí vemos, decíamos el día de ayer, que esta bestia tiene una mezcla de las bestias de Daniel 7, que decíamos que la primera bestia de Daniel 7, ¿qué es? León. Es un león, y representaba ¿a quién? A Babilonia. Y posteriormente de león seguía ¿qué cosa? Un oso, y representaba ¿a quiénes? A los medos y los persas. Y después del oso, ¿qué seguía? Un leopardo. ¿Y a quién representaba el leopardo? A Grecia. Y posteriormente Daniel ve una bestia que no tiene ninguna comparación, y la Biblia le llama que es una bestia, o Daniel la describe como una bestia espantosa y terrible. Y aquí el profeta Juan ve algo similar, porque es una bestia que tiene una mezcla de aquellas bestias de Daniel capítulo 7. Y es que las profecías de Daniel se unen con las profecías de Apocalipsis. En aquellas bestias de Daniel 7 se menciona en la bestia espantosa y terrible que representaba a qué nación decíamos? Roma, que surgía de Roma un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño derribaba a 3 otros cuernos. Y dice que este cuerno tenía una boca que hablaba grandes cosas. Y aquí tenemos a este cuerno pequeño y a esta bestia de Apocalipsis 13 que representan el mismo poder. Y decíamos el día de ayer que representan al papado, a la Roma papal. Ahora, no estamos atacando a las personas católicas, no estamos atacando a los fieles católicos, ¿no? A los que ahí están. No, estamos viendo lo que dice la Biblia sobre el sistema apóstata, sobre el sistema que va y que se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto como dice Pablo en Tesalonicenses, que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. En temas anteriores veíamos cómo el papado pretende ser el vicario, el vicerregente, y que según él tiene poder aún sobre los ángeles del cielo, a tal grado que puede excomulgar aún los ángeles, y se está oponiendo a Dios. Pero vamos a hablar acerca del inicio de la supremacía papal. Y el día de ayer conocíamos a este hombre, un emperador de nombre Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Constantino el Grande desempeñó un papel crucial en el fortalecimiento del papado y la expansión del cristianismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hizo algunas cosas muy interesantes. Ayer veíamos algunas. Primero, hizo un edicto en Milán el 313, donde proclama libertad religiosa en el imperio. Y esto pone fin a 10 años de persecución, que la Biblia también menciona esos 10 años de persecución en el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios se cumple completamente, y leíamos que Dios nunca hace nada sin que revele su secreto a sus siervos. ¿Quiénes? Los profetas.
El libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas nada, lo que vas a padecer aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel y seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Del 303 al 313 hubo esta persecución. Entonces, Constantino firma el edicto de Milán, donde otorga libertad de culto en el imperio y pone fin a las persecuciones cristianas. Este hombre aparentemente se convierte al cristianismo. También, ¿qué más hace? En el concilio de Nicea, en el 325, que fue convocado por Constantino, establece la ortodoxia cristiana y refuerza la autoridad de los obispos. O sea, que le da autoridad a los obispos romanos. En el edicto de Nicea, en el 325, y especialmente al obispo de Roma, que más tarde será conocido como el Papa. Entonces, Constantino está pugnando o está luchando o es parte de la historia para que entre la supremacía papal. Y cuando en el 330, decíamos el día de ayer, Constantino traslada su capital a Bizancio, que posteriormente se convierte o se le llama Constantinopla, para unir la parte occidental de su imperio, deja vacío el liderazgo de Roma y este vacío es lleno por el Papa. Y bueno, empieza a ser el Papa una fuerza, no solamente un líder religioso, sino también una fuerza política en toda Europa. Y en el 538, Justiniano asume oficialmente al obispo de Roma como el papel de defensor de la fe. Y aquí estamos viendo algunos años. Tenemos el 313, cuando se acaban los 10 años de persecución. Tenemos el 325, el concilio de Nicea, y tenemos el 330, pero tenemos el 538, cuando Justiniano declara al Papa como el defensor universal de la fe. Pero ¿qué sucedió en el 538? El papado en este año experimentó un cambio significativo con relación al poder secular. Quien estaba al frente o quien era el Papa en aquel entonces, hermanos, era el Papa Vigilio. Y aquí había algo. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 7, recordarán, vamos a capítulo 7 y vamos solamente a recordarlo, menciona que el cuerno pequeño cuando surge derriba ¿a cuántos cuernos? Derriba 3 cuernos. Y de acuerdo a Daniel capítulo 7, el versículo 24 dice, de los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Cada cuerno representa ¿un qué? Un reino, una nación, un reinado. Pero dice que al salir o al surgir este cuerno, ¿qué iba a pasar? ¿Qué dice? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Cuáles fueron esos 3 reyes que derribó este poder romano? Había 3 tribus que se oponían, que no creían, que no estaban de acuerdo y que no aceptaban la supremacía del papado. Y estos son los visigodos, los vándalos y los ostrogodos. Y precisamente los ostrogodos fueron derrotados en el año 538 por Belisario. Y es ahí cuando Roma papal comienza su supremacía papal y viene un poder, por así decirlo, temporal. Y el día de ayer veíamos algo interesante, que quien le otorgó entonces el poder a Roma papal, ¿quién fue? Roma imperial o Roma pagana. Hablábamos del dragón. ¿Y quién representa en primera instancia el dragón? Satanás. Pero en segunda instancia, ¿quién representa? A Roma papal, Roma imperial o Roma pagana, quien le da el poder
Trono y qué autoridad. ¿Quién puso al Papa como autoridad? Precisamente el Imperio Romano pagano o Roma imperial. Y lo hemos visto en la historia. Pero decíamos, a ver niños, ustedes alcanzan a ver aquí este animal que dice que parece león, pero tiene patas ¿de qué? De oso. Y tiene diferentes características de las bestias de Daniel 7. Y yo les decía algo, que Roma papal heredó muchas cosas de sus reinos sus predecesores. Y miren, vamos a verlo. Un ejemplo, de Babilonia, ¿qué heredó? Aquí vemos, heredó la arrogancia y el orgullo. Y ahí está la cita de Isaías 14, 10 al 4 y Daniel 4:30 y Jeremías 50, 29. Eso heredó de Babilonia. Arrogancia y ¿qué? Y orgullo. A tal grado que también en Apocalipsis se dice, ¿quién como la bestia y quién podrá? De Medio Persia, fíjense que hay algo interesante. Los medos y los persas tenían un culto conocido como el mitraísmo. Y en el mitraísmo se dedicaba a la adoración al dios Sol el primer día de la semana, el día domingo. Entonces Roma papal tenía las patas de oso, que nos recuerda al imperio medo-persa. Y los medos y los persas adoraban al sol en día ¿qué? En día domingo. ¿Y qué hizo Roma papal? También aceptó ¿qué? Aceptó el domingo como día del Señor. Noten por qué la bestia está formada de diferentes partes de animales de las naciones anteriores. Porque empezó a heredar o tomó el paganismo de aquellas naciones anteriores. Y los griegos son conocidos porque los griegos hacían imágenes y daban forma humana a sus divinidades. Y los adoraban por medio de las imágenes. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? Tristemente, también hereda de Grecia, hereda la adoración a los santos. Por eso vemos que es una bestia que está ¿cómo? Es una bestia que está ¿qué? Que está mezclada. Pero quiero hablar de la hija del papado. En la historia hay dos naciones que se conocen como la hija del papado. Y vamos a hablar de la hija primogénita. Porque hay una hija primogénita y hay una hija preferida. Y de acuerdo a la historia, la hija preferida es España. Pero hay una hija primogénita. Y normalmente los hijos se rebelan contra los padres. Y vamos a ver cómo la misma hija de Roma se rebeló contra Roma. ¿Quién es la hija primogénita? La hija Francia es conocida, estoy leyendo apuntes de historia, Francia es conocida como la hija mayor o la hija primogénita de la Iglesia Católica debido a la conversión del rey Franco Clodoveo I al cristianismo en el siglo V. Y aquí quiero que se acuerden de este nombre, Clodoveo, que se convirtió al cristianismo. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vamos a ver cómo la Biblia se cumple. Ahora, ¿qué hace? Cuando Clodoveo se convierte al cristianismo, marca a Francia como el primer reino en Europa en adoptar oficialmente la religión católica. Por eso se le conoce a Francia como la hija mayor del papado. ¿Por qué? Porque fue la primera nación que por allá del año 500, y ahorita vamos a ver la fecha exacta, bueno, me adelanto, 508, ¿sí? Cuando se convierte Clodoveo y se bautiza Clodoveo, adopta la religión católica como la religión oficial de esa nación. Por eso se le llama la hija primogénita del papado. ¿Y por qué? Bueno, porque en el año 508 se convierte Clodoveo, ¿sí? Y ayuda a expandir la influencia de la Iglesia Católica. Pero vamos a avanzar. Estamos viendo precisamente la supremacía papal. Y vamos a ver aquí esta gráfica. Y miren qué interesante está esta gráfica. Ya la habíamos visto el día de ayer. Pero vamos a ver. Bueno, tenemos el año 538, ¿sí? Cuando empieza el periodo de la supremacía papal. Cuando se destruye
se derrota a los ostrogodos, que fue el último cuerno que destruyó el cuerno pequeño. Y ahora el papado ya tiene la puerta abierta para gobernar y pretendidamente gobernar el mundo. Y decíamos que por cuántos años el papado tuvo esa supremacía. Daniel lo menciona como tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12 dice que la mujer huyó al desierto por 1260 años. Y Apocalipsis 13 dice por cuántos meses, 42 meses. Entonces esos 1260 días, que son 42 meses y que son tiempo, tiempos y medio tiempo, son esos 1260 días proféticos o años que van desde el 538 a 1798. Recuerden que la Biblia es día, ¿por qué? Por año, de acuerdo a Ezequiel 4 y de acuerdo a Números. Y ahí tenemos el periodo de los años de la supremacía papal. Durante 1260 años el papado tuvo supremacía e hizo lo que quiso. Pero hay otra fecha clave que no vamos a ver aquí esta profecía por el tiempo, pero está en el año 508. ¿Recuerdan qué dije que pasó en el 508? Se bautiza Clodoveo, rey de los francos, y declaran a la Iglesia Católica como la religión oficial de Francia. Y esto da poder, porque bueno, decíamos que Francia es la hija mayor del papado. Y entonces, ahora, ¿y qué tiene que ver el 508? Hay una profecía, que no la vamos a ver, solamente la voy a citar brevemente, que habla en Daniel 12:11, que habla 1290 días. Y del año 508, si le aumentamos 1290 días, nos lleva también al año que 1798. Pero hay otra profecía que tampoco vamos a ver, que nos lleva al año de 1833. Y es la profecía que está citada en Daniel 12:12, los 1335 días. Y los 1335 días, dice Daniel 12:12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y esa profecía de los 1335 días también parte en el año 508 después de Cristo, pero esta nos lleva hasta el año 1833. No vamos a ver este tema, pero nos lleva al día previo o al año previo del inicio del juicio investigador. Pero aquí tenemos en esta gráfica entonces el 508, en la conversión y bautismo de Clodoveo, rey de Francia, que marca también una gran ayuda al papado. Y si nosotros tomamos los 1290 días, nos lleva al 1798. Pero la supremacía papal, decíamos, empezó ¿en qué año? En el 538 después de Cristo. Hermanos, y veíamos el día de ayer que durante esos años hubo un tiempo de tribulación. Y nuestro Señor Jesucristo lo profetizó en Mateo 24:21. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 24:21? Dice, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice, ni la habrá. Jesús predijo este periodo de tribulación que no fue corto, hermanos. Miles y miles de cristianos murieron. Algunos veíamos ayer aserrados, otros muertos a espada, otros echados a las fieras, dice Hebreos. Y todo esto fue ¿por qué? Por su fe. Algunos tuvieron que ir, hermanos, a vivir a las montañas, como los valdenses, los hugonotes, que se fueron allá porque eran perseguidos, para que fueran libres de alabar a Dios. El mismo versículo se repite en Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá, dice la palabra de Dios. Así que este tiempo de tribulación, queridos hermanos, estaba profetizado. Jesús ya había hablado, ya había dicho Jesús
de lo que iba a suceder. Pero hay algo que tenemos que recordar. Que Apocalipsis 13:3, Juan ve que esta bestia vio una de sus cabezas como herida ¿de qué? De muerte. Dice la palabra de Dios que una de las cabezas dice que tenía una herida ¿qué? De muerte. Pero esa herida no la mató. Porque el texto sigue diciendo que la herida fue ¿qué? Fue sanada. Pero vamos a ver. Si unimos, miren hermanos, Jesús profetiza la persecución durante la supremacía papal, pero también dice algo en Mateo capítulo 24, 22. ¿Y qué dice Jesús? Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne ¿qué? Sería salva. Hermanos, fue tan cruel la persecución por el imperio papal que Dios mejor acortó el tiempo de persecución, porque dice, ninguna carne sería ¿qué? Sería salva. Pero vamos a ver, y aquí tenemos los días de persecución acortados. Y aquí tenemos una imagen de un reformador, de Martín Lutero. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero, siendo católico, se empezó a dar cuenta que la Iglesia Católica estaba en contra de la palabra de Dios. Y cuando él empezó a leer la Biblia, se dio cuenta de las herejías y mentiras del papado. Cuando él iba subiendo las escalinatas a Roma, se recordó el texto que dice, el justo por su fe ¿qué? Vivirá. Y él mismo dijo una frase más o menos así, que si el infierno existiera, estaría debajo de Roma. ¿Y qué hizo? Él fue uno de los, junto con Wycliffe, Van Hus y otros, fueron uno de los reformadores. Y de ahí nació el protestantismo. Cuando hablamos de protestantismo es que protestó contra la Iglesia Católica. Y aún nosotros con este mensaje estamos protestando contra la Iglesia Católica, no contra las personas, no contra la gente, no, sino contra el sistema que está engañando al mundo entero y que detrás de él está Satanás. ¿Y qué hace el protestantismo? El protestantismo surgió por allá del año 1500 y debilitó la influencia del papado al desafiar su autoridad y promover nuevas doctrinas cristianas independientes de Roma. El protestantismo empezó a luchar contra las indulgencias. El protestantismo empezó a luchar contra las herejías que hacía la Iglesia Católica. Y este proceso comenzó en el siglo XVI con Martín Lutero, quien criticó la corrupción dentro de la Iglesia Católica y rechazó la supremacía del Papa. Es lo mismo que ahora tú y yo estamos haciendo. Y sabes, hermano, no es contra la Iglesia Católica y sus fieles, sino lo único que estamos haciendo es predicar lo que dice que la palabra de nuestro Dios, lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Y qué más hizo el protestantismo? Rompió los estados europeos y muchos monarcas como Enrique VIII de Inglaterra aprovecharon la reforma para independizarse de la autoridad papal. ¿Qué más? Empezó a difundirse la Biblia. Roma no quería que la Biblia se difundiera y la tenían escondida, solo en latín. Pero gracias a la imprenta y a los traductores, la Biblia empezó a traducirse a diversos idiomas y el mundo empezó a tener acceso a la palabra de Dios. Y la persecución, los días de persecución fueron ¿qué? Acortados. También empezó a haber guerras religiosas como la guerra de los 30 años, que no duró 30 años, pero que empezaron a debilitar la influencia política del papado en Europa. Y también esto empezó a reducir la influencia del papado en asuntos religiosos. Así que, hermanos, si bien es cierto que el protestantismo no infligió una herida mortal, pero sí influyó para que el papado empezara a reducir su influencia en el mundo. Pero de pronto
pasa algo. ¿Quién era la hija mayor del papado, recuerdan? Y yo les dije algo, la hija se rebela. Y Francia se empieza a rebelar, no solamente contra el papado, Francia se empieza a rebelar contra Dios mismo. Y en el año de 1789 comienza la Revolución Francesa. Y aquí tenemos a Napoleón. Fue un tiempo de cambios políticos y sociales que marca el fin del antiguo régimen y la edad contemporánea. Y Francia hizo algo, hermanos, tremendo y está registrada en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 y 8 nos habla de Francia. Y vean cómo lo describe la palabra de Dios. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿cómo llama la Biblia a Francia? Como una bestia que sube ¿de dónde? Del abismo. Y ahora, hermanos, este es otro tema que necesitaríamos otro momento para estudiar, pero no lo vamos a ver. Pero dice, y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando antes de los dos testigos que creemos que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice que Francia, hermanos, hizo guerra contra la Biblia a tal grado que quemó la palabra de Dios. ¿Y qué más hace? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y Francia se convierte en la Sodoma y Egipto de por allá del año 1700. Porque repudió la verdad. Porque puso como diosa a la razón. Empezó a permitir los casamientos en adulterio. Y eso empezó a hacer Francia, la hija mayor del papado. Y dice que ahí nuestro Señor Jesucristo también fue ¿qué? Crucificado. ¿Y qué hubo en la revolución? Francia lo que hizo, combatió el catolicismo. ¿Y qué hizo? Miren lo que hace Francia. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque Francia, decíamos, que era la hija mayor ¿de quién? Del papado. ¿Y qué hace Francia? Confiscó los bienes de la iglesia y los regresó al Estado. O sea, Roma empieza uniendo la iglesia con el Estado y Francia, ¿qué hace? En Francia lo empieza ¿qué? A separar. Ahora, ¿qué más hizo Francia? Suprimió las órdenes religiosas. Ahorita en la Iglesia Católica hay muchas órdenes religiosas, entre ellas están los jesuitas. Y Francia disolvió órdenes monásticas y conventos. Y esto no le gustó nada al poder papal. Además, constitución civil del clero, y se exigió que los sacerdotes juraran lealtad al gobierno revolucionario, lo que dividió la iglesia entre clérigos juramentados y refractarios. Y además dio culto a la razón y al ser supremo, y se promovieron nuevas formas de secularidad, de espiritualidad revolucionaria, y reemplazaron el cristianismo por festividades cívicas. ¿Y qué más hizo? Escuchen lo que hizo Francia. Empezó a cerrar las iglesias durante este periodo de terror y muchos creyentes fueron perseguidos y ejecutados. Ahora Francia persiguió a fieles. Por eso dice que ahí crucificaron a Cristo. Pero a Roma papal no le gustó mucho que le confiscara sus tierras, que empezara, su hija mayor se rebelara. ¿Y qué sucedió? Esto ya lo hemos visto. Sucedió lo que llamamos la herida mortal. Cuando Roma empezó a luchar contra Francia y Napoleón se rebela precisamente contra Roma debido a que Roma no le gustó nada lo que Francia estaba haciendo en la Revolución Francesa, el general Napoleón mandó a Berthier. Y en febrero de 1798 las tropas revolucionarias francesas invadieron los estados pontificios y capturaron al Papa, el cual fue llevado a Francia, al Papa Pío VI, y fue muerto 3 años después ahí. Esto, hermanos, marcó el fin del gobierno papal y la declaración de la República Romana.
Francia, la hija mayor del papado, le infligió la herida mortal. Y esto hizo que el poder papal perdiera mucha influencia. Y por eso se le llama que es la herida mortal. Pero la Biblia dice, el versículo 3 de Apocalipsis, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué dice que pasó con esa herida? Fue sanada. Y si la herida mortal es la pérdida de la influencia y poder, la curación quiere decir que nuevamente que empezó a tener poder. ¿Y cómo se cumplió esto? A tal grado que ahora vemos al catolicismo como una influencia mundial. Estaba viendo un poco las noticias. Sabemos que hoy fue el primer día en el cónclave allá en Roma para elegir al nuevo papa. 5,000 periodistas, miles y miles de personas ahí esperando el humo blanco. Hermanos, Roma está poco a poco que teniendo la misma influencia y el mismo poder. Esa herida se está ¿qué? Se está sanando. Esa herida se está sanando y el día de mañana concluiremos con ese tema, la sanación total de la herida y la segunda bestia de Apocalipsis 13. Ahora, en los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió un nuevo golpe en 1870 cuando le fueron quitados los estados papales. Un suceso importante aconteció en 1929 por el Tratado de Letrán. ¿Por qué? Porque le restauraron el poder temporal al papado. Recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma que ocupa una extensión de 44 hectáreas. Sin embargo, el profeta contempla que hay una restauración mucho mayor. Vio la herida completamente curada, como lo insinúa el texto griego. Juan vio además que después de la curación, todos los moradores de la tierra, excepto unos pocos fieles, adoraron a la bestia. ¿Qué va a pasar, hermanos? Llegará el momento, o iba a llegar el momento, en donde esa herida iba a ser sanada. Y dice que todos los moradores, excepto unos cuantos, adoraron ¿a quién? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y la pregunta aquí es, ¿tú de qué lado vas a estar? ¿De los que adoran a la bestia y a su imagen? ¿O de los que se mantienen de pie ante la ley de Dios? Esa herida se está poco a poco, ¿qué? Poco a poco sanando. Aunque el papado recibe homenaje en ciertos sectores enormes conjuntos humanos no le rinden pleitesía, pero esto cambiará. Llegará el momento que la otra bestia que veremos mañana hará que todos adoren a la bestia. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y precisamente estos días, los ojos del mundo, de las televisoras y de las noticias están fijos aquí en este lugar, la llamada Capilla Sixtina, donde 133 cardenales están eligiendo al nuevo Papa. Y hay una pugna aún de poder dentro de la Iglesia Católica, pero la realidad es que aunque aparentemente la Iglesia Católica ha cambiado y ya no persigue, hermanos, el mismo espíritu lo sigue manteniendo. Y cuando el pueblo de Dios despierte, cuando prediquemos la ley de Dios, cuando prediquemos el sábado, la Iglesia Católica nuevamente comenzará esa persecución porque su herida se está sanando. Queridos hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. La Biblia no deja lugar a dudas. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura y no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Si está con la mayoría apóstata o está con la minoría fiel a Dios. Pero la decisión es tuya. ¿De qué lado vas a estar? ¿Con la bestia, su imagen y su número?
o contra aquellos pocos fieles a la ley de Dios. El día de mañana concluiremos con nuestra cuarta conferencia, así que no se pierdan el mensaje de mañana. Que Dios les bendiga. Amén.